Onda Cero, Navarra. Muy buenas tardes, saludos desde la sintonía de Onda Cero. Es miércoles 24 de marzo y cumplimos con nuestra cita quincenal con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Hoy nos proponen acercarnos a la obra del pintor Javier Cigà, que a partir del próximo lunes podrá contemplarse en el Museo Etnográfico Jorge Oteiza de Baztán, en Elizondo. Está con nosotros en los estudios de Onda Cero Pello Fernández Ollaregui, que es secretario de la Fundación Cigà. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y al otro lado del teléfono nos acompaña Martín Garde, que es concejal de Cultura de Baztán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que con todo ya preparadísimo para esa apertura del próximo lunes. Está ya a la vuelta de la esquina. Efectivamente, ¿verdad? Parece que nunca se termina del todo, pero no, está realmente ya listo. Todo listo y preparado ya para que además en esos días de Semana Santa, esas vacaciones que todos, pocas o muchas tendremos, podamos aprovechar para visitar ese museo. Así es. Semana Santa siempre ha tenido su llamada, y desde hace muchos años el Valle Baztán, por el entorno montañoso y, en fin, en una época le solíamos llamar la Semana de los Montañeros. Actualmente, pues con la infraestructura de casas rurales, hoteles, etcétera, pues Baztán se anima Baztán en la Semana Santa. Y no solo de montañeros, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Pello, Javier Cigà nació en Pamplona, pero estuvo muy vinculado a Baztán. Sí, Javier Cigà nació en Pamplona, como tú bien dices, en 1877, un 25 de noviembre, pero él siempre estuvo muy ligado a Baztán, puesto que por vía materna su ascendencia era baztanesa, tanto su aitechi como su amachi, y luego en 1917 se casó con una elizondarra, con Eulalia Aristia, y ya definitivamente quedará ligado a Baztán, tanto porque pintó ese paisaje que se le ofrecía bello y exuberante, como el paisanaje, aquellas costumbres, aquellas gentes de Baztán que también supo captar la pintura de Cigà. Una figura, yo creo que imprescindible, ¿no?, del panorama artístico navarro. Sí, dentro de la pintura y del panorama artístico pictórico en Navarra en la primera mitad del siglo XX, siempre a Cigà se le ha considerado como la cima de esa pintura. No en balde, pues bueno, desde sus comienzos a principios del siglo, con su estancia en la Academia de San Fernando, con la consecución de la medalla de oro, con su trilogía, con su título de profesor, con esa irrupción en el mundo pictórico también en los carteles de San Fermín, que era la muestra pictórica de aquel principio del siglo más importante, que le catapultó un poco a la fama, ¿no?, y le abrió los horizontes, y luego con esa llegada a París y con la entrada al Gran Salón en 1914, lo que era ya un hito. Nos tenemos que dar cuenta que París en esos momentos era el centro donde las vanguardias bullían, era la capital del arte mundial, y a él se dirigían miles y miles de nativos y foráneos, sobre todo también extranjeros, en pos de ese ansiado galardón que era el entrar solamente, puesto que era muy difícil, y así lo hizo con la obra El Mercado de Elizondo, obra emblemática, que allá fue titulado Paysans Basques, paisanos vascos, y que supuso todo un hito. Cuando regresó a Pamplona en 1914, cuando se le cortó la proyección internacional por la Primera Guerra Mundial, la prensa local recogía como un triunfo no solamente de Javier Cigà, sino un triunfo de Navarra por lo que había supuesto. Claro, esa entrada solo estaba abierta para unos pocos, ¿no? Sí, para unos pocos. Me imagino, Martín, que a Javier Cigà en Baztán se le considerará como casi un vecino más, ¿no? Efectivamente, como decía Pello, además de ese entronque familiar, el Cigà es un hombre de un humanismo enorme y tiene un encuentro con su tierra y su gente. A través de la pintura podemos acercarnos increíblemente a la vida real de la época del Valle Baztán, a través de danza o de los trabajos realizados, de ese espíritu que se encuentra en el beático de una casa, todo ese encuentro en momentos tan duros en aquellos tiempos, además que se vivía con una profundidad religiosa enorme, o ese mercado de Elizondo. Es, al fin de cuentas, un encuentro muy humano y un encuentro artístico
con el propio valle y con la gente, con su tierra, y así siguió posteriormente toda su familia. Su familia ha sido un permanente baztanés que en torno a las familias por parte de su madre principalmente, en Lecaroz o en Errázuriz, en el propio Elizondo. Javier Cigà es conocido, se habla Javier Cigà, yo he oído hablar, yo soy de Lecaroz por nacimiento, hablar de la familia en Lecaroz, de las fiestas por San Bartolomé. Esa proximidad y ese humanismo visto no tanto académicamente, es humanismo del hombre completo, del hombre bueno, del hombre capaz de encontrarse con un hombre de labranza o con un médico o con cualquier persona a cualquier nivel. Ese humanismo sí se refleja también en Cigà y la gente lo vive desde Cigà. Claro. ¿Cómo se ha ido gestando toda esta iniciativa de crear esa exposición permanente? Hay que decir que va a ser una exposición permanente en ese museo etnográfico en Elizondo. Ha sido un proceso largo que empezó el ayuntamiento anterior. Pello ha seguido todo el proceso, pero ha sido largo y al mismo tiempo pues nos ha dado tiempo para reflexionar, y yo creo que el proyecto final, que se ha contado con los técnicos del gobierno de Navarra, con Pello principalmente, que es el que ha llevado, digamos, las responsabilidades del aspecto del artístico, ¿no? Ha merecido la pena. Largo, pero ha merecido la pena, y se va a dar en el propio museo el encuentro un poco más completo de nuestro valle para quien llegue, porque va a estar dentro del museo etnográfico, en donde a través de nuestras costumbres por etnografía y su pintura hay un diálogo. Es un museo no grande, un museo pequeño, pero tiene una intimidad del museo. Ha quedado un museo que entiendo es un museo para conocer Baztán, para conocer Cigà y para trasladarse a la época. Desde el punto de vista de Pello Fernández, ¿cómo ha sido esa gestación de este proyecto? Pues como muy bien ha dicho Martín, ha sido un proceso largo y duro, porque en el camino nos hemos encontrado con muchas dificultades, pero también, como él muy bien ha dicho, con mucho entusiasmo por parte de todas las instituciones aquí implicadas, el mismo Museo Etnográfico, el Ayuntamiento de Baztán, el Gobierno de Navarra y la propia Fundación Cigà, pues hemos ido solventando todos aquellos problemas que se han ido presentando. La muestra estará abierta en el Museo Etnográfico, como bien habéis dicho, sito en Elizondo. Se trata de una casa que tiene mucha importancia arquitectónicamente hablando. Vamos, que no solamente va a ser interesante el contenido, también el continente. El continente también, sí, puesto que nos encontramos en una casa del siglo XVI, la casa más antigua de Elizondo, conocida como la Casa de los Moros, precisamente porque en su fachada, que es una fachada imponente de sillería, de esa arenisca roja, de sillería de Baztán, con unas ventanas geminadas y unos arcos conopiales, que es lo que le da ese recuerdo que en el imaginario popular lo unieron con los moros, aunque no tenga nada que ver, porque es un elemento tardogótico. Entonces, esa potencialidad de la propia arquitectura nos ha dado paso para albergar ahí a tres realidades, que son la realidad, o tres secciones podríamos hablar: la prehistórica, muy presente en el valle. Tenemos que darnos cuenta que en Baztán existen 600 monumentos megalíticos ya perfectamente clasificados y catalogados. El mundo etnográfico, y con una pieza excepcional que es el menhir de Soalar, con un mundo etnográfico que, como muy bien decía Martín, es muy rico en la vida del valle y que está muy bien recogido, y que también en el museo estaba muy bien representado. Y ahora, pues con el mundo pictórico, que es la obra y la colección de Cigà. También, como decía Martín, se ha hecho una unión entre el discurso etnográfico y el discurso pictórico, porque claro, Cigà es un artista muy completo que prácticamente abarcó en su larga carrera prácticamente todos los géneros, fundamentalmente etnográfico, retrato y paisaje. Pero entonces el primer piso es un nexo de unión para pasar luego al segundo piso, a la Gambara, que ya es puramente pictórico. En el primer piso nos encontramos, ahí estaban las instituciones propias representativas del valle, como es la Junta General,
y al lado de la Junta General pues se ha puesto Bajo el árbol de Jaureguizar, que era una obra realizada por Ziga en 1914, donde representa el mundo narrado por Navarro Villoslada en Amaya, o los vascos del siglo VIII, que representa el Consejo de Ancianos, una forma de participación también del antiguo mundo vascón, o por ejemplo el alzamiento del primer rey de Navarra en Ecuariza, que de alguna manera es la primera forma de Estado que emerge y que surge, ¿no? Junto con eso, dos grandes obras también que son mucho más etnográficas, la salida de misa, donde Ziga, como decía también antes Martín, refleja ese mundo, y ese mundo es un documento sociológico. Las pinturas de Ziga son documentos sociológicos e históricos que nos retrotraen a la vida del valle hace 100 años, ¿no? Entonces allá vemos a la Echecuandre lutada que sale de misa, al Necazari con sus cherries. Es esa vida, o por ejemplo la socadanza, una danza típica de Baztán que con esa cadencia y ese ritmo pausado Ziga pintó magistralmente. Y para acabar con ese piso está una obra que es El Pastor, una obra de 1910-1911, una obra emblemática por su modernidad también en el abocetamiento y sobre todo por la modernidad en el tratamiento de la atmósfera, ese hiperlañoa que nosotros también conocemos en Baztán, que es esa atmósfera, esa nieblina que cala, esa humedad que el Ziga pintó y plasmó magistralmente en el lienzo. Creo que el propio edificio, este edificio que comentaba Pello, ha sufrido alguna transformación, ¿no?, para esta exposición, Martín. Efectivamente, bueno, esto arquitectónicamente un edificio del siglo XVI, es un edificio conocido como la Casa de los Moros, que se decía antes para todas las casas que tenían cierta antigüedad, que eran en la antigüedad de siglos. La casa en sí, por la parte exterior, pues se mantiene totalmente según era, pero por el interior era un edificio, una vivienda, ¿no? De hecho vivían varias familias. En la actualidad el edificio tiene 3 plantas. En la entrada de la planta, donde antiguamente pues solían estar las cuadras, está en piedra enlosada, y ahí nos encontramos principalmente pues con todo lo que es etnografía de la labranza, ¿no?, de aquellos elementos de la labranza que era la forma de vivir. Tiene un atrio exterior donde digamos está el material más pesado, y en el interior pues se hace un poco aquella representación de lo que era una cuadra baztanesa. Siguiendo para arriba ya nos encontramos pues con las instituciones del Valle Baztán, principalmente pues en torno a la Junta General, y nos encontramos pues con stand donde podemos ver lo que es el deporte, principalmente la pelota, la shoa o el guante, la vida religiosa, la danza, una cocina típica con su dormitorio al lado. También podemos ver pues un poco la forma de vestir de la época. En fin, en la segunda planta, digamos, podemos ver la vida ya de la segunda planta real de los baztaneses, ¿no? Y como ha dicho, pues es otra planta, totalmente una planta abierta, donde va a ser la sala, auténtica sala de Ziga, ¿no? Donde principalmente se va a hacer un recorrido de diferentes épocas y de diferentes trabajos, o de cómo retrató, paisaje, etcétera. Claro, la casa se complementa perfectamente, ¿no? Efectivamente. Los dos contenidos. Y después, pues la diferenciación a través del color también es muy, muy presente en lo que es pintura, de lo que es etnografía. Se juega con 2 colores distintos. Me imagino que como concejal de Cultura de Baztán, la satisfacción será muy grande de ver este proyecto hecho realidad ya. Pues la verdad, efectivamente, yo creo que es incluso más que satisfacción, es un encuentro, a fin de cuentas, con un pintor que hemos conocido, hemos oído hablar de él, y su pintura pues es tan próximo a nuestra realidad cultural, a nuestra realidad histórica, que yo creo que más que satisfacción es verse uno dentro del mismo proyecto, verse con otros muchos que han trabajado, y bueno, prácticamente pues como digo, la familia baztanesa, su padre de Lanz, la madre de Berrueta, su mujer era de Elizondo,
todo esto nos hace aproximarnos y de alguna manera pues estar cerca de un hecho histórico. Claro, sentirse muy cercano. Pello, esta exposición nos va a permitir ver obras que yo creo que hasta ahora no hemos tenido oportunidad de poder contemplar, ¿no? Porque a día de hoy tan solo hay algunas obras de Ziga en el Museo de Navarra. Así es. Actualmente se pueden visitar en el Museo de Navarra 9 obras emblemáticas, pero el resto de la obra de Ziga o estaba en los fondos del propio museo o estaba en colecciones particulares. Entonces aquí en el segundo piso, como hemos dicho en la Gambara, es un piso eminentemente pictórico donde solamente va a estar la obra de Ziga, y entonces se ha hecho pues una selección de esta obra un poco atendiendo a dos criterios: un criterio cronológico para que nos dé una visión global de lo que fue la pintura de Ziga, y otro también un poco atendiendo a los géneros, para ver un poco la riqueza pictórica del propio autor. Entonces hay dos grandes fachadas. Claro, la construcción nos imponía unas servidumbres y unas condiciones, entonces hay dos grandes fachadas, la fachada y la contrafachada, y entonces ahí se hace una salvedad y se ponen los grandes cuadros. En la contrafachada está concebida... Hay que adaptarse también al espacio. Un espacio que, como hemos dicho, la arquitectura del siglo XVI nos imponía, claro, porque al ser una zona guardillada, las paredes laterales tienen una altura menor. Entonces la fachada y la contrafachada lo hemos dejado para los grandes lienzos de gran formato, que coinciden también en este caso de gran calidad, ¿no? Entonces, nada más entrar en la portada de la contrafachada tenemos el retrato familiar. Si Ziga por todo el mundo está considerado como el gran retratista en Navarra en la primera mitad del siglo XX, quiere decir cuando se ocupó de los suyos, ¿no? Entonces él mismo se pintó en un autorretrato en 1912 en París. Es un autorretrato que nos retrotrae a la pintura de Velázquez, pues puesto que se autorretrata en la acción de pintar, como lo hizo Velázquez en Las Meninas, con un fondo de sus propios cuadros para mostrar su propia obra. Está pletórico, es un momento de gloria y así lo refleja, ¿no? A su lado estará el retrato de cuerpo entero de su mujer, el retrato de Eulalia, un retrato perfecto en cuanto a su composición, en cuanto a su elegancia, sobre todo a las calidades táctiles, sobre todo de las textiles, de esas transparencias, de los tules. Pero fundamentalmente lo que hay que hacer hincapié es que Ziga era muy buen retratista porque captaba, por una parte, el fiel del natural. La primera condición para un buen retrato es que se parezca al retratado, y luego captaba el interior del personaje. Eso es lo más difícil. Y eso es lo más difícil. Y ahí es donde llega Ziga con toda su maestría, ¿no? Luego también hay otro, como fondo tiene un paisaje bastanés romántico del atardecer bastanés, con esa luz rosa característica que él mismo decía que duraba 3 minutos y que era muy difícil de captar, pero que él la captó magistralmente. Y luego los retratos de otro retrato de perfil de su mujer también, y los retratos infantiles, ese mundo infantil tan próximo a Ziga, que en el caso de sus hijos lo plasmó con el mayor cariño del mundo. Y ahí tenemos los retratos de Natichu con 1 año, o de su hijo Miguelcho, o de su cuñada Felichu niña con uvas, y en otro retrato también muy de pinceladas muy goyescas y de pincelada muy suelta, que también es muy importante. ¿Cuántas obras en total? En total tenemos 63 obras. De estas 63 obras tenemos 51 óleos, también hay los dibujos de la cárcel, 12 dibujos de la cárcel, un dibujo también de la época de San Fernando, de la Academia de San Fernando, una acuarela también de esa misma época, que es la Victoria de Samotracia. Entonces prácticamente 63 obras. En la contrafachada se exhiben otras 3 grandes obras. En el centro aparece Combinación de la Ruleta, ese desnudo maravilloso con esas carnaciones nacaradas, muy también a lo Manet, que Ziga pintó en 1914 en París, siendo consciente de aquellos aires de libertad, sabiendo que en Navarra eso lo iba a tener muy difícil, como luego ocurrió con Gustavo de Maeztu o con Briñol en 1926, ¿no? Y luego a los lados de ello, pues el retrato del doctor Balda, propiedad del Ayuntamiento de Baztán, obra emblemática donde con una luz fría del invierno capta esa asepsia del mundo médico, con unas naturalezas muertas, y con la propia bata del médico es un foco de luz blanco a lo Zurbarán. Y luego otra gran obra que es Sagardien, otra vez aún el retrato, porque es su mujer, y otra
Chica de Elizondo, Lola Sánchez, pero con el tema etnográfico, con el tema de la manzana, que tanta presencia y tanta importancia tenía en la economía del valle. No hemos comentado que este año se está celebrando el 50º de la muerte de Javier Cigha. Creo que fue en el mes de enero, el día exacto, ¿verdad? Sí, el 13 de enero de 1960 moría Javier Cigha, y el 13 de enero de 2010 conmemorábamos ese 50 aniversario con la presentación del Año Cigha en el Museo de Navarra. Porque este quizá es el acto o lo más esperado de este año, ¿verdad? Pues sí, esto podríamos considerar como el acto emblemático de todo el año, que va a estar, como podemos comentar luego, pues va a haber varios actos, pero esto es el acto central, puesto que esto no solamente va a ser para este año, sino que va a tener trascendencia y se convierte en una colección permanente. Por lo tanto, nos brinda la oportunidad de conocer la obra de Cigha, de esa obra que, como hemos dicho antes, está bastante equilibrada, completa, a lo largo de todas sus etapas, pues hasta que se convierten luego en el Gran Museo Cigha. Martín, por terminar ya con este tema del Museo Etnográfico, de esa exposición que se inaugura el próximo lunes, esa información práctica que quizá muchas de las personas que ahora mismo nos escuchan a través de Onda Cero quieren conocer, ¿cuándo se va a poder visitar? ¿Qué días? ¿Qué horarios? Muy bien, pues el lunes se realizará, como se ha comentado, la inauguración con numerosa presencia de amigos, familiares, autoridades, etcétera. Y a partir de esa misma fecha podrá contarse ya con un horario de 11 a 1 y de 5 a 8, que en la Semana Santa se ampliará tanto en una hora por la mañana como por la tarde. Estará abierto prácticamente, excepto los lunes, todos los días, estas 2 primeras semanas, y en el resto del año, hasta el verano, tendremos todo el fin de semana abierto mañana y tarde, que serán viernes, sábado y domingos, y ya luego durante todo el verano también pues estará abierto, como por estas épocas de vacaciones, durante toda la semana. Durante toda la semana, excepto los lunes. En el caso del lunes de Pascua, excepto el lunes, el lunes de Pascua se abrirá. Se abrirá, sí. Para que quizá quien prepare una excursión, ¿verdad? Que sabemos que son muchas las personas que esos días se acercan hasta el Valle de Baztán, que merece siempre una visita, sin duda, para que sepan que se lo pueden encontrar abierto también ese lunes de Pascua. Pello, decíamos, más actos de este cincuentenario se han venido realizando y todavía quedan, ¿no? Sí, bueno, todos los meses en el Museo de Navarra se expone una obra, la obra del mes. A final de mes, ese último domingo de mes, se hace una visita guiada. Ahora los talleres de Semana Santa, los talleres infantiles, están dedicados a la obra de Cigha. Hasta final de año continuará, como hemos dicho, cada mes con una obra. Y en Elizondo también se hará algún taller infantil. Esperemos que este programa de actividades, un poquito de cara al verano, lo vayamos concretando, y de alguna manera pues en diciembre pues se hará una clausura de este año Cigha. Era una ilusión de la Fundación y también del Gobierno de Navarra y otras instituciones que han participado, igual poder llevar el mercado de Elizondo, pero bueno, se está gestionando. Hay problemas porque es un cuadro que está un poquito delicado y que presenta algunos problemas, pero espero yo que se consiga. Habrá que seguir trabajando duro, ¿verdad? Como se ha venido haciendo hasta ahora. Exactamente. Y no solamente para esto, sino también para acabar luego en el Gran Museo Cigha. Eso quería comentar yo. La Fundación siempre tiene en mente, ¿verdad? Y esa construcción del Museo Cigha, propiamente dicho. Esto va a ser un primer paso muy importante, porque va a mostrarnos y va a dejar en la evidencia la potencialidad pictórica de Cigha. Entonces, aunque en el Museo Etnográfico el montaje ha quedado muy perfecto y muy interesante, por problemas de espacio no se pueden mostrar otras tantísimas obras que también tienen gran interés, ¿no? Entonces, esto va a ser la mejor, de alguna manera, carta de presentación para seguir trabajando y culminar esto en ese museo que Cigha merece. O sea que se va a seguir ahí en el empeño, como decíamos. Desde la Fundación Cigha,
¿Se cree que está suficientemente reconocida la figura del pintor? Bueno, si se nos pregunta a la Fundación, nosotros, claro, siempre nos parece que siempre se puede hacer más, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que esto es un paso importante, y aquí, sobre todo, a mí lo que me gusta resaltar es que aquí ha habido una colaboración de todas las instituciones más importantes, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Baztán y la propia Fundación. Han trabajado las tres instituciones muy bien, ha sido un trabajo codo a codo, y el fruto ha dado un fruto, ¿no? De esa colaboración, que esperamos que sea la raíz fecunda, pues esperemos que luego en el futuro haya otros frutos. Pues vamos a recordar que el lunes se abre ya esa exposición permanente en el Museo Etnográfico de Baztán, en Elizondo, exposición de Javier Ziga, que va a estar abierta de 11 a 1, de 5 a 8 por las tardes, estos días de Semana Santa, que hay que aprovechar. Creo poder invitar a todos, Martín, ¿verdad? Efectivamente. Tendrán la mejor recepción por nuestra parte. Hay que aprovechar la oportunidad. Pues ahí dejamos esa cita. Martín Garde, concejal de Cultura de Baztán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero. Gracias a vosotros. Y Pello Fernández Ollaregui, secretario de la Fundación Ziga, gracias también por estar aquí. Saben que nos hemos acercado a este tema con Eusko Ikaskuntza, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Aquí terminamos, les dejamos unos minutos con Javier Saralegui, que les va a acercar a los encuentros del 72. Muy buenas tardes. Onda Cero Navarra.